Buen día, profe. Esta es la continuación de mi proyecto de gráficas computacionales 2. Es la parte de la explicación de los shaders. Y bueno, vamos a empezar con el shader del terreno, que es shader.fx. Bueno, primero se le mandan las texturas, ¿no? Todas mis texturas más el blend map y el color sampler. Y todos esos se definen por el número de la textura para saber qué textura es. Si es la 0, la 1, la 2, que se definen en el punto H, ¿verdad? Pero así se reconocen respectivamente. Y también con los buffers, buffer 0, buffer 1, buffer 2 y así. Bien, tenemos la estructura del BC input y PC input. Y en el vertex shader lo que hace es calcular la posición de los vértices según la matriz de mundo, la matriz de vista, la matriz de proyección, etcétera. Y normaliza. Bueno, ahora pasemos al pixel shader, que es lo de la iluminación. Bueno, primero que nada, pasa las texturas a otras variables, el ablend, grass text normal, contexto text normal, mood text y mood normal text, que son mis texturas que ya había pasado. Bueno, ahora las transforma a flat 4 todas. Y bueno, con esas texturas y el blend vamos a mezclar para tener el terreno multitextura. Bueno, lo primero que hace es en el back, lo que hace es poner la textura por default que sea la parte negra, la parte de atrás del blend, que no es un color rojo, un color verde, que son los colores que yo estoy usando, nada más el azul no, ¿verdad? Porque no puse azul, porque nada más estoy mezclando dos texturas y va a ser como, voy a mezclar las dos texturas y una textura que va a reemplazar el color negro, que es como la textura default. Bueno, entonces en ML Texture Color ahí va a ser toda la mezcla, que va a multiplicar mi grass text, que es mi textura que quiero que sea la default, la parte de atrás de la parte negra de la imagen del blend, más la multiplicación de otra textura que quiero que sea la roja, que en este caso va a ser el concreto, y más la otra multiplicación de la otra textura que quiero que sea de la de lodo, que va a ser la parte verde de mi blend, del blend map. Bueno, y lo mismo con las normales para que se apliquen. eh, entonces, también va a ser la parte de default, la parte negra va a ser la normal del zacate y así respectivamente el concreto con la parte roja y el lodo con la parte verde. Bueno, la iluminación, empezamos con la aportación ambiental. Para sacar la aportación ambiental necesitamos el factor ambiental. El factor ambiental lo que está haciendo ahí es que en factores.y es de un buffer que yo hice en el punto H que tiene los valores del escenario, que es el timer, la posición de la luz y así, etcétera. Entonces ahí me está dando la posición en Y de cómo va a ir cambiando el día. Entonces así va a tener, siempre va a ir cambiando gradualmente. Y entonces de ese valor, la aportación ambiental se va a sacar multiplicando el factor ambiental por la normal, por el color del cielo, que es también de ese buffer que le digo. Entonces está la dirección de la luz que se normaliza con la posición de la luz, se saca el boom, la matriz TBN y el boom TBN. Ok, entonces la aportación difusa, seguimos, se saca el factor difuso. Y aquí lo que yo hice es que cuando los factores lleguen a mayor de 0.5, entonces va a seguir siendo que siga el recorrido. Pero si no es mayor a 0.5, para que no se vea tan oscuro, mejor le dejo que sea 0.5, porque si llega a ser cero, pues no se va a ver nada. O sea, muy oscuro se vería.
Entonces, el factor de la ley de Lambert que se necesita para el factor difuso y para la normal, y la aportación difusa se saca con el saturate, el color del cielo, por el factor de la ley de Lambert normal, por el factor difuso, por el factor de la ley de Lambert. Y pues aquí quité lo de la aportación especular porque pues el terreno no tiene especular. Y va a regresar la multiplicación de el blend más las aportaciones ambiental y difusa. Continuamos con el shader del Skydome, skydome.fx. Aquí otra vez lo mismo, se mandan las texturas, que en este caso son 3 porque estoy haciendo el pase del día a la tarde a la noche, y se representan, bueno, se distinguen no con su nombre, sino con los números, que es el 0, el 1, el 2, así que se mandan eh, así. Entonces el color sampler también y todos los buffers y las estructuras de BS input y PC input, y en el vertex shader pues es lo mismo que el anterior también. Ahí se tiene los valores, el time y que es la posición de los vértices según la matriz de mundo, la matriz de vista, la matriz de proyección. Vertex shader casi no cambia mucho. Entonces en el pixel shader tenemos las 3 texturas ya mandadas del día, tarde y noche. Ahí se iguala. Entonces voy a tener un color final. Y ahí estoy haciendo la transición de la textura del día a la de tarde y a la de noche, así respectivamente, pero para que no se vea tan, pues el cambio tan brusco, se va degradando cada una. Cuando sea menor a 3, menor o igual que 3, va a ser de día. Pero cuando sea mayor a punto 3, perdón, menor o igual a punto 3, cuando sea mayor a punto 3, o sea, que esté entre los valores de punto 3 y menor o igual a punto 6, se va a hacer haciendo el cambio degradado, ¿no? Y así también para la textura de la tarde, que ya cuando llegue entre los valores punto 6 y punto 9 va a ser la tarde. Cuando esté en el punto 9 y punto 1.2, significa que va a ser la transición de entre la textura de la tarde y la textura de la noche. Y así también con la, la transición de la noche. Y ya al final así es como se manda el final color, que es lo que se va a ver en la pantalla. Bueno, y aquí en el shader de las nubes, que lo único que todo es igual, pero lo único que hago diferente en el pixel shader es para descartar el, el alfa, o sea, quitarlo. Cuando el alfa sea menor a 0.01, lo va a descartar para que haya transparencia, ¿no? Y así lo que resta, lo que no haya transparencia, para que no se vea en la noche muy brillosa, nada más. Ahora el shader del billboard. Bueno, en el shader del billboard también lo mismo, se mandan las texturas, en este caso nada más son dos, que es el billboard y la normal del billboard. ¿Sí? El sampler, los buffers, ahí están. La estructura de BS Input y PC Input también, el Vertex Shader que hace lo mismo también, y el Pixel Shader. Aquí recibe las texturas y va a descartar después de este lado lo que sea menor a 0.7 del alfa, para que allí haya transparencia. Lo va a descartar, lo va a quitar, y lo que no tenga transparencia pues va a entrar acá, ¿no? Y ahí es donde hace pues la normal, la aportación ambiental, la difusa y no especular porque pues es un billboard, y la mayoría de mis billboards eran árboles, bueno, si no todos, árboles o montañas, entonces no necesito especularidad ahí. Pero bueno, para sacar la normal, otra vez la dirección de la luz que se normaliza con la posición de la luz,
se saca el boom, la aportación ambiental, se necesita el color del cielo, que como ya le había dicho antes, es de un buffer que yo tengo en el punto H, el factor ambiental, que es de factores del mismo buffer que le decía, que es para que esté yéndose conforme vaya el día y el tiempo en lo que va cambiando en el ciclo del día y la noche. Y la aportación ambiental se saca pues la multiplicación de esos valores por el de la textura. La aportación difusa es pues el factor difuso que aquí yo le puse, lo mismo que para que no se vea tan oscuro, que se mantenga en punto 5 cuando no sea mayor o igual a punto 5, porque si no se vería muy oscuro. Y del factor difuso, para sacar la aportación difusa, se multiplica el factor de la ley de Lambert por el factor difuso. Y el saturate, el color del cielo, entonces va a regresar la textura por la multiplicación de de la suma de las dos aportaciones por el alfa de la textura para saber dónde hay transparencia. Bueno, y este es el shader de el modelo, un modelo sin especularidad, que es la mayoría. Entonces tiene sus dos texturas, el, la textura normal y la textura normal. Y ya se identifican que el número de la textura, que en este caso el 0 y el 1, también está el sampler, los buffers que se mandan del CPU, las dos estructuras del BC Input y PC Input también, igual lo mismo, el vertex shader no cambia, la posición de los vértices también, y el pixel shader, que pues la iluminación, que es lo mismo que el anterior, los anteriores, solo que sin la especularidad. Y bueno, se pasan acá las texturas, se saca el factor ambiental y del factor ambiental se multiplica para obtener la aportación ambiental por el color del cielo, por la textura. Entonces aquí se saca el difuso, que es la dirección de la luz normalizada, y se saca el factor difuso, que es pues igual lo mismo que en las anteriores, cuando sea mayor, cuando no sea mayor o igual a 5, pues que sea punto 5 para que no se vea demasiado oscuro aquí. Em, el boom, la matriz TBN, el factor de la ley de Lambert, y así la aportación difusa sería la multiplicación de estos con el saturate, y así ya la mezcla final sería la multiplicación del color de la textura, o sea, bueno, la textura por la suma de las ambas aportaciones, y así es lo que regresa eso. Y ya para finalizar, el shader del agua, que se parece mucho al terreno, pero pues este tiene especular y el mapa de desplazamiento. Tiene así igual, pero en el pixel shader, para que la textura se vaya desplazando del mapa de desplazamiento, y aparte de que ya se está dando el movimiento en los vértices aquí, y pues las texturas, igual que en las anteriores shaders, se mandan las texturas y se hace la aportación ambiental, la aportación difusa y la especular. Y ya al final se hace una mezcla de esas tres, y aquí se le pone una opacidad para que el agua también tenga transparencia y no se vea de un color sólido. Y eso sería todo por mi parte, profe. Gracias.